Ya estoy harto de obedecer sus órdenes y de perseguir a ese avatar. ¿Pero quién se cree que es Zuko? ¿De verdad quieres saber? General, nosotros solo estábamos... Está bien. ¿Puedo sentarme? Por supuesto, señor. Traten de entender. Mi sobrino es un joven complicado. Él ha sufrido mucho. El otro día estaba mirando por la ventana una tormenta y todo eso me hizo acordar al libro 1 del episodio 12 de Avatar, donde se cuentan dos historias alternas de Zuko y Aang, donde vemos cómo ambos jóvenes con contextos totalmente distintos afrontan mismos problemas con su dolor y frustración y problemas emocionales. Mientras que Aang decide abandonar sus responsabilidades como avatar intentando huir otra vez, y Zuko luchando otra vez con la obsesión de capturar al avatar, con su dolor y la humillación que Ozai le dejó. Para empezar con este resumen, empezaremos con el análisis profundo a Zuko, con su conflicto interno, trauma infantil, dualidad padre-hijo, obsesión y autoimpusión, la tormenta como metáfora, la vulnerabilidad detrás de la ira, el simbolismo de la cicatriz, el preludio a la redención y la psicología de la autoimagen. Empezando por lo primero, que es el conflicto interno, Zuko está dividido entre obedecer a su padre, seguir sus propios valores y seguir sus propios valores. La tormenta física refleja su tormenta emocional, ira, frustración, miedo, tristeza. Su grito no es un grito interno que se proyecta hacia el mundo. Este grito, aunque no se ve físicamente en la serie, es un grito que nos deja ver la serie a través de la tormenta como reflexión. La tormenta refleja ese dolor, miedo, frustración de los ambos personajes que están viviendo este capítulo. También, gracias a la cicatriz, Ozai lo humilló y le dejó un gran trauma infantil, pero también marca su autoestima y percepción del mundo. Su obsesión por capturar al avatar nace de la necesidad de validación y aprobación de Ozai y no de maldad inherente. La dualidad de padre e hijo que representa Zuko y Ozai vive atrapada entre el amor y el miedo hacia el mismo. Cada acción refleja su intento de lucha interna, a actuar según sus valores o buscar aprobación paterna. La obsesión y la autoimpusión, la persecución del avatar, funciona como un mecanismo de control emocional para evitar enfrentar su dolor. Su identidad está fragmentada entre príncipe de la nación del fuego versus un joven vulnerable buscando aceptación. La tormenta como metáfora es no solo la tormenta física representa una tormenta emocional. Las lluvias son lágrimas reprimidas, el viento es frustración, gritar es liberación momentánea. Refleja que el conflicto externo no está ligado al interno. La vulnerabilidad detrás de la ira, que representa Zuko, su furia no es maldad, sino expresión de impotencia y trauma. La agresividad es una cara de su vulnerabilidad y su lucha por ser escuchado. Los simbolismos de la cicatriz es un recordatorio físico del rechazo y humillación que le provocó Sai. Representa la injusticia y el peso de la tradición familiar que Zuko debe desafiar para crecer como persona. El preludio de la redención se ve en la tormenta, marca el inicio de su arco de transformación, representa que su necesidad de reconciliarse con su pasado y presente y encontrar su verdadero yo más allá de la aprobación paterna. Esto se ve al final del capítulo con otros matices de lo que ya he dicho al rescatar y decidir abandonar la búsqueda del avatar por la seguridad de su tripulación. Zuko prefiere la vida antes que sus objetivos. La psicología de la autoimagen. Zuko está dividido entre el príncipe honorable y joven herido. Cada emoción está teñida de culpa, rabia, miedo, lo que lo convierte en un personaje complejo y profundo. Antes de pasar con la conclusión de Zuko, vamos a pasar a hablar sobre el monje pelado, Aang, el niño que huía por culpa. En este episodio, Aang nos recuerda el momento en que los monjes le revelaron que era el avatar, un niño apenas de 12 años de espíritu libre, que él solo quería volar y reír, pero un día para el otro el peso del mundo cayó sobre sus hombros. Los monjes, temiendo la inminente guerra con la Nación de Fuego, le quitaron su infancia. Aang fue separado de su maestro Gyatso, su figura paterna y único refugio emocional. Incapaz de soportar esa presión, huyó, perdió entre una mezcla de miedo y desesperación, y en medio de una tormenta fue atrapado en el hilo durante 100 años. En un análisis más profundo de este capítulo sobre Aang, el miedo como enemigo, Aang no huyó del deber, huyó del miedo de estar en la altura, del rechazo y de perder el amor de quienes lo criaron. Su decisión fue hermana, casi infantil, pero también profundamente simbólica. A veces,
A veces el alma más pura no puede cargar con la responsabilidad del mundo. La tormenta que lo arrastra al hielo no es solo un accidente, es una representación física de su vida emocional. Aang se entierra bajo el hielo porque no puede enfrentar el calor del conflicto ni el peso del dolor. La pérdida de inocencia este episodio muestra cómo Aang fue forzado a crecer antes de tiempo. Su sonrisa se apaga poco a poco, medida que tiende a lo que significa ser Avatar. La alegría del aire se convierte en culpa y su naturaleza libre se queda encadenada por la responsabilidad de ser el Avatar. Esa dualidad en falsa de ver es lo que lo define. Aang es la personificación del alma inocente enfrentada a un destino inevitable. La conexión con la tormenta no distingue entre héroes y villanos, golpea tanto a Zuko como a Aang, porque ambos están perdidos, ambos son jóvenes atrapados en un mundo que les exige más de lo que pueden dar. Pero Aang, la tormenta representa la confusión, el miedo y la impotencia de un niño frente al deber, pero también la posibilidad de renacer. Así como la lluvia purifica la tierra, la tormenta le da una oportunidad de limpiar su culpa y aceptar su pasado. El simbolismo del hielo. El hielo no solo lo protege del mundo, sino lo encierra en su trauma. 100 años congelados en una metáfora de la culpa congelada. El tiempo, el miedo detenido en el tiempo. Cuando despierta, Aang no solo regresa al mundo, regresa a su dolor pendiente, al deber que evitó y al perdón que aún no se ha dado a sí mismo. Conclusión humana y simbólica. Aang no es un héroe por su poder, sino por su humanidad. Su mayor batalla no es contra la Nación del Fuego, sino contra la culpa de haber fallado y el miedo de volver a hacerlo. La tormenta nos recuerda que incluso los elegidos son personas, que huir no siempre es cobardía, a veces es una forma de protección, que el dolor puede descongelarnos, pero también enseñarnos a valorar la calma después del caos. Al igual que Zuko, Aang debe atravesar la tormenta para reencontrarse a sí mismo. Porque al final tanto el fuego como el aire, tanto el grito como el silencio nos enseña que la redención empieza cuando aprendemos a perdonarnos. Solo quienes enfrentan su tormenta pueden volver a sentir el sol. Y con esto doy la conclusión de Zuko. La conclusión de Zuko para mí es esta. Zuko es mucho más que un príncipe desterrado. Es la representación de que todos alguna vez gritaron en silencio. De los que cargan cicatrices visibles y siguen buscando su lugar en el mundo. En la tormenta, Zuko no solo lucha contra la naturaleza, lucha por encontrar a sí mismo. Y como muchos dicen, a veces la tormenta no destruye, limpia.